vamos a tener una charla vía Skype con Dante Franchi para el programa de radio y también para mi página web www.paisajespersonasypersonajes.com.ar y también para mi YouTube Rubén Daniel Cian. Los invito a disfrutar de esta charla. Bueno, aquí estamos nuevamente entre todo un poco y en esta ocasión estamos con el investigador, el contactado se puede decir, Dante Franchi. Hola Dante, buen día, ¿cómo estás tú? Bueno, buen día, gracias por la nota. Bien, estoy muy bien acá tratando de transmitir un poco todos estos conceptos tan importantes, trascendentes, respecto a la venida de estas naves extraterrestres a la Tierra. Así que mucho gusto estar en tu programa. La verdad que, bueno, hace mucho tiempo que uno está atraído, creo que a la mayor parte de la gente está curioso, ya hay mucha gente que lo acepta, si bien hay algunos escépticos todavía, pleno siglo XXI. Bueno, ahora hay tantos ingenios también militares, etcétera, etcétera, que se pueden confundir, pero bueno, estos hechos están presentes desde el principio de los tiempos, ¿no? Hay registros en toda la prehistoria de estos seres y estas naves. Y bueno, vos precisamente estás en un lugar, una zona que se puede decir caliente, a pesar del frío que está haciendo, que es el Uritorco y la ciudad de Capilla del Monte, bueno, presenta día a día fenómenos, o sea, una presencia creo que ininterrumpida de esta energía, de estas naves. Contame cómo estás viendo. Vos ya has tenido varias experiencias en ese sitio, ¿no? Sí, para la audiencia, yo en este instante estoy transmitiendo desde la base de lo que es el Cerro Pajarillo, que está a 15 kilómetros de Capilla del Monte, 8 por la ruta provincial 38 y 7 por la ruta 17, o sea, en total son 15 de ida, 15 de vuelta. La cosa es que este lugar es, podemos decir, el ABC de la ufología relacionada a Capilla del Monte. Acordémonos que detrás de la ladera que tengo en este instante frente mío, pero detrás, en lo que se llama la quebrada de Copacabana, ahí es donde un grupo de 12 expedicionarios estábamos esperando un contacto programado allá por 1986. Resumiéndolo, ahí aparece la nave que después deja la huella famosa del Cerro Pajarillo, que fue estudiada por estudiosos, investigadores, científicos de todo el mundo por muchísimos años y hoy ha convertido a Capilla del Monte como en una especie de centro ufológico. Y todo el valle acá, todo lo que es Quebrada del Luna o de la Luna, porque ahora que tuvimos luna llena, esto era como de día, acá a plena noche, todo este valle es un valle de muchas experiencias, todo la Quebrada de la Luna, y ya los antiguos acá hablaban de las luces cósmicas o de las energías que veían pasar, que en realidad eran naves luminosas. Cuando vos hablas de encuentros programados, ¿no? ¿Cómo se generan estos encuentros? Lo llamado encuentro programado es algo así, podemos llamar 40 años atrás, de lo que hoy denominan vigilia ovni, los investigadores que hacen salidas de campo a lugares así energéticos. Allá ustedes tienen los bosques ahí por Miramar, hay otros lugares en Claromecó, acá en Victoria, en Entre Ríos, yo qué sé, tanto lugar en el Golfo, eh, acá en Golfo Nuevo. Entonces, hoy el investigador dice, bueno, vamos a salir con cámaras, filmadoras, etcétera, y se quedan tratando de observar alguna actividad anómala en el cielo que no pueda ser confundida con aviones, meteoritos, satélites, etcétera. El llamado al contacto es otra cosa. 40 años atrás, este es el caso mío, pero había casos anteriores como de George Adams, que de Fry,
de Siragusa y otros más, que tenían como llamados telepáticos en donde vos en tu cabeza sentías que tenías que ir a un determinado lugar y que algo iba a ocurrir ahí o que seres extraterrestres era como que te llamaban. Y bueno, así fue como yo vengo acá por primera vez en 1985. Un llamado en donde vengo con otras personas, cuando digo, mirá, nunca había venido a esta zona, y venimos en un auto y tenemos dos experiencias formidables. Una de ellas, fotografiamos en los terrones un haz de luz curvo, lo cual genera que meses después el diario Clarín me haga una nota previa a la avenida acá en búsqueda de la ciudad subterránea de Arcs, y ahí yo presento esa foto que la publica el diario Clarín, y bueno, todo esto fue como un boom hasta el día de hoy. Entonces, el contacto programado es un llamado interno que vos lo sentís claramente y que te dice para ir a un determinado lugar, día y hora. A veces sintiendo qué vas a hacer, por ahí alguien que está más compenetrado en la temática ovni, y otros que no, que sienten el llamado y no saben por qué. Y van a ese lugar y ocurren hechos paranormales, pero siempre positivos, no hechos Algo así negativos. como la película ET, no ET, Encuentros Cercanos. Encuentros cercanos fue una de las grandes obras de Spielberg, pero ahí hay un detalle interesante que vos conocés, que es que el doctor Hannigan, que era en ese tiempo uno de los grandes ufólogos, ya falleció, fue el asesor principal de Spielberg. Entonces él dio las características de las naves, las características de las tipologías de los seres que dentro de la ufología se conocía, y la característica del llamado que tenían esas personas, que no sabían por qué, pintaban y hacían como una pequeña meseta, la hacían con el puré en la mesa servida, lo hacían con arcilla, no sabían por qué, pero era algo que los iba llamando a ese lugar, que fue el lugar donde después baja la nave y se produce el famoso contacto después de una clave sonora. Esa clave, todo tiene un significado, porque Hanniken basó en la ufología tradicional, en la investigación ufológica, donde habla de las metodologías de los llamados contactos. Ahora, porque bueno, no todo el mundo tiene contactos, ¿no? ¿Te sentís un elegido? ¿Hay alguna razón por la que, o que te hayan dicho, o que vos hayas descubierto por la que tenés este tipo de contactos? Sí, mira, aparentemente estos seres van siguiendo la evolución durante varios siglos de una determinada línea genética. O sea, han seguido a mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padre, madre, etcétera. ¿Y por qué? Porque esto que a mí me ocurre hasta el día de hoy, por lo cual ya escribí 15 libros al respecto, es algo que me pasó de muy chico. Yo de chico, en una habitación que tenía donde vivía con mis padres, veo una esfera que hoy es lo que se llama canepla de monitoreo, o orbs, se le dicen otros, son dos terminologías que representan algo distinto, pero la canepla de monitoreo es un clásico dentro de la ufología. Las caneplas de monitoreo han seguido a los astronautas, han seguido los vuelos filmadas por los astronautas, filmadas por pilotos de la Fuerza Aérea, filmada cuando se hace el estreno del Concorde. Hay una filmación famosa que va el Concorde, dos aviones Mirage franceses escoltando el Concorde en su vuelo inaugural, y una esfera baja del cielo, recorre la cabina del Concorde, gira y se va. Eso está filmado por la Fuerza Aérea Francesa, que era, o sea, no era una situación de guerra, sino era como el Concorde, el famoso avión que rompía la barrera del sonido. Entonces, cuando fue la presentación, dos Mirage lo escoltaron y filmaron esa esfera. Esta esfera se llama canepla de monitoreo. Entonces, a mí me pasó ya de chico esto. Después de ver naves también me ocurrió de joven, de mediana ¿Sabés edad. que vos que hablas de esto, yo recuerdo cuando era chico, tendría 5 o 6 años o algo así, que bueno, estaban construyendo una parte de mi casa o de la casa de mis padres y había un hueco en un costado y entró algo que decían que era una centella, Ah, ¿no? sí, Recorrió todo el perímetro, cerraron la puerta
y se fue por el mismo lugar donde entró, ¿no? Claro. Siempre me llamó a curiosidad eso. ¿Entró por una ventana? No, por un agujero que había en la pared, un Ah, agujero que tendría uno que estaba sin terminar, ¿viste? claro, Estaba, claro, como una ventana sin poner, ponele, como sí, un algo hueco así, de... estaba en la parte superior del techo, Claro. algo de 30 por 30 Sí, sería. esas son las claraboyas, que Sí. generalmente se ponen después del hormigón armado. Estaba en el agujero, ¿viste? Nada Claro. más. Y Bueno, entró. ese es un clásico, no es una centella. La centella entra, no tiene inteligencia la centella de moverse por la casa y después salir de vuelta por el mismo lugar. Es un clásico histórico, porque en el tercer libro escribe una descripción de una luminosidad semejante que le ocurre a San Francisco de Asís y está en sus memorias, en donde él estaba en una iglesia junto a otros, estaban rezando, algunos, otros leyendo el Evangelio, otros simplemente en estado meditativo, y de pronto entró una esfera luminosa que recorrió todo el salón, iluminando todo donde pasaba, y dice que en el momento que vieron esa centella parecía que ellos podían ver el interior de las personas, o sea, captar cosas de las personas, etcétera, hasta que esa esfera luminosa se retira por el mismo lugar que entró. Lo mismo que acaba de decir vos. Entonces, a mi opinión, es una canepla de monitoreo que generalmente se presentan de forma traslúcida, al punto que vos podés no verla, o en una gran cantidad de veces con una pequeña fosforescencia o hasta con una gran luminosidad. Pueden ser cualquiera de las variables. En todas las El variables, tercer caso era, con el- mucha luminosidad. mucha luminosidad. En todos estos casos que te estoy diciendo, todos, los tengo documentados. ¿Entendés? Por eso cuando doy conferencias en el exterior, no es solo lo que uno cree teóricamente en base a lo que estudia y piensa, sino en base a lo que investigó y pudo observar. Claro, las referencias. Sabés que otra vuelta, mira, te voy contando ahora de cosas que me pasaron, ¿no? Me invitaron a un encuentro también programado, entre comillas, en Laguna La Brava, acá cerca de Mar del Plata. Y unos chicos que estaban en el fenómeno OVNI también, y me dice, sí, vamos a verlo. Y fui y no había en el cielo, a la distancia Ujú. iban apareciendo como luces doradas que aparecía por un lado, después desaparecía, después aparecía por otro Ujú. y después desaparecía, así unas cuantas, ¿viste? O sea, mucho movimiento, mucho movimiento. Muchas luces doradas en todo caso, algunas que parecían como una llama, Ujú. que estaban, se veían lejos pero horizontal, no estaban en el cielo. O Estarían sea, a unos. estaban cerca del mar, pero sin tocar el mar. Sí, no, no en este caso en la tierra, era Ah, en tierra. en la laguna La Brava, pero en la parte, en el campo, ¿no? Ah, en el campo. En el medio de la nada, ¿no? Porque era un lugar que no había prácticamente nada, ¿viste? Había alguna hacienda o algo de eso, pero en general, y bueno, me llamó la atención no por lo que vi, sino por lo programado, ¿viste? Vos Lo decís, mira, programado. cómo esta gente tiene Claro, la certeza de que va a pasar esto, ¿no? exacto. Bueno, hay otra variable que quizás responda a lo que me acaba de explicar. La canepla de monitoreo mide desde el tamaño de una pelota de ping-pong hasta el tamaño de una pelota de fútbol, para describirla, o una pelota de básquetbol, que es un poco más grande, como para describirle a la gente. Después está lo que se llama canepla de traslado. La canepla de traslado puede tener de 1 metro a 3 metros, no sé si más, pero pueden ser quizás más, pero bueno, lo que yo he podido observar hasta fotografiar no ha tenido más de 2 metros o 3 de diámetro. Entonces, esa canepla de traslado a veces es lo que baja de una nave, se la ve luminosa y se la puede ver en movimiento. O pueden ser platillos relativamente chicos que pueden tener a lo mejor 3, 4 metros de diámetro, y a la distancia vos lo ves como algo no tan grande, pero es por la distancia.
es como si vos ves un auto a 500 metros, lo ves de un tamaño que es mucho más chico de lo que en realidad el auto mide por la distancia. Entonces puede haberse dado eso, que alguna nave cerca más grande y las naves más pequeñas generar esos movimientos alrededor de ese campo, andás a saber para qué, ¿no? Pero forma parte también de las observaciones del fenómeno OVNI. Yo, bueno, charlando en alguna oportunidad en otro programa que tenía con Jaime Maussan, me hablaba de los que entran a los volcanes, ¿no? Y que los tienen registrados porque tienen cámaras ellos en el volcán Popocatépetl, ahí en México, y bueno, se ven claramente que se meten adentro de los volcanes. Sí, exacto. Jaime lo conozco, hemos estado en congresos mundiales en el exterior y acá también en un congreso en San Nicolás que organicé junto a otras personas, vino Jaime Maussan también. Es un gran investigador, gran persona. Él y la hija, tiene una hija que le interesa Dayan. mucho, la Diana, claro. Que yo la entrevisté en mi programa de radio también a Diana un par de veces, muy, muy buena. La cosa es que sí, parece que hay un interés por la investigación del núcleo del magma de la Tierra, que es un núcleo muy activo. Hay planetas que por ahí tienen civilizaciones, pero el magma no está tan activo como este. Y hay filmaciones del Popocatépetl donde se ven naves de hasta 2 kilómetros ingresando. Hay una filmación clásica que la pasa un canal, no me acuerdo si CBS, algo así de México, está el presentador y pasa la escena que fue filmada por las cámaras webcam. Las webcam están en automático las 24 horas, hay varias, e incluso lo tienen distintos, perdón por el frío de acá, viste, ya te afecta la garganta. Están filmadas por los propios canales televisivos que tienen sus cámaras Fija por, las tienen. la fija por el tema de cualquier tipo de erupción o cualquier movimiento extraño del volcán, entonces es noticia, te das cuenta, porque es un volcán importante y está en una actividad moderada, pero está en actividad. Entonces filman esa nave entrar, pero no es la única, filmaron varias de distintos tamaños, y todas generalmente saliendo, no recuerdo, sí hay alguna, saliendo pero más chica. ¿Entendés? Y te digo más, hay áreas alrededor del volcán que están prohibidas, o sea, no pueden ser helicópteros, no pueden ser aviones, todas esas zonas no pueden pasar por arriba del volcán. Está prohibido, ¿entendés? Si el piloto de una aerolínea pasa por arriba del volcán, chao, le sacan la licencia y va preso. No puede porque pone en estado de total peligro a los pasajeros. Entonces, bueno, es una investigación de avanzada muy interesante. Pero acá yo tengo una que el capitán Pericé, muchos años atrás, en las Islas Orcadas, que hay un volcán también en donde apareció un platillo volador y la Marina Argentina lo fotografía, porque era un momento en que uno de esos volcanes de las islas estaba como en una preerupción. Y apareció el platillo volador que lo fotografía y lo filma la Marina Argentina. Ahora, bueno, uno supone, y de ver nada más y de investigar un poquitito, que tienen una alta tecnología, ¿no? Eh, ahora, una pregunta que yo me hago, ¿por qué la cantidad de accidentes que hay, ¿no? Porque se han estrellado en diversas partes del mundo, aparentemente después chupado por alguna potencia, pero bueno, la evidencia es que son bastante falibles también, ¿no? Bueno, sí, hay casos de caída de naves, no solo la clásica de el caso Roswell, sino hay otra en el desierto, en Gobi, en el desierto de Gobi, hay otras. Hay otras históricas, como en Carcarañá, en Santa Fe, que lo descubre en un campo que era de Lola Mora, y ahí la descubren los paisanos y la llaman a ella y al abuelo y lo ven. Era un objeto en forma boidal con una abertura. En la abertura había un ser pelado, cabezón, que tenía como una manguera acá adelante. Bueno, así lo describe Lola Mora, que era joven, muy chica en ese tiempo, y se lo llevaron los ingleses. Salió publicado en un diario de Santa Fe. Así que, esa investigación yo también la publico
en el tomo del Plan Cósmico, donde ahí pongo todas las naves caídas y todo tipo de apariciones de naves desde el desierto de Tajil Masal hace 10.000 años hasta la Foo Fighter. En Entonces Salta hay también hubo uno, ¿no? En Salta también. En Salta, en Jujuy, hay distintos casos que han caído. En algunos son sondas automáticas, que evidentemente la manda alguna civilización y bueno, por accidentes caen. Pero en otras son derribadas, no por los terrestres, porque hay como una especie de statu quo en donde ciertas civilizaciones que van siguiendo la evolución de la humanidad de la Tierra hace miles de años, impiden el ingreso de civilizaciones provenientes de la estrella Zeta Reticulis, que son los que han tenido abducciones de gente para experimentar, etc. Entonces, cuando estas naves quieren ingresar, las derriban. Los hechos de intervención de estos Zeta Reticulianos ocurrió bastante hasta antes del año 2000. Después ya casi no hay casos porque se ha generado como un gran escudo en el cual cualquiera de estas naves las derriba, entonces directamente no vienen o no ingresan. El caso de Roble es un caso clásico. Esa nave fue derribada por otra nave porque eran justamente las tipologías estas de los Zeta Reticulianos. O sea que hay conflicto también a ese nivel, ¿no? Sí, yo diría que protección. Hay un sector que quiere protegernos y hay otro pequeño sector que quiere investigar al humano, más que nada porque aparentemente, según lo que se ha captado en distintas transmisiones y contactos, esta civilización ha perdido el potencial vital. No se pueden reproducir, se pueden solo clonar. Entonces están estudiando la biología humana, que todavía tiene un potencial tremendo de reproducción, y hasta intentar eh, algún método por el cual esa bioenergía humana pueda ser transferida a ellos. Bueno, eso no es permitido por seres que de un nivel de evolución superior y nos están cuidando y resguardando hasta que nosotros mismos como humanidad podamos autoprotegernos o autorresguardarnos si es que no nos destruimos antes. Bueno, el tema ese es otro, ¿no? Estamos en un punto de la historia donde, bueno, la conflictividad va progresando día a día, sobre todo entre las grandes potencias, entre, bueno, se están definiendo distintas formas de evolución, se puede decir entre comillas. Se habla de que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo intervenciones para que no haya una guerra nuclear, ¿no? Yo creo que nunca estuvimos más cerca de una guerra nuclear que ahora. ¿Te da la sensación de que intervendrían nuevamente? Bueno, en el Congreso de Washington, D.C., hubo 3 congresos que se hicieron, los organizaron ufólogos norteamericanos, entre ellos el doctor Green y otros, invitaron a personal civil, político y militar. De hecho, participaron senadores en el último congreso, y uno de esos, o sea, no uno, varios de esos exmilitares comentaron lo que vos dijiste, o sea, de que hubo casos de disparos automáticos por bandada de pájaros, de misiles balísticos, y fueron anulados. O sea, algo ocurrió que con un haz de luz tomó el misil y lo volvió a depositar en tierra. O sea, evitaron lo que pudo haber sido, porque el misil salió disparado en forma accidental, pero los rusos o los chinos, quien sea, podrían haber pensado que era un ataque nuclear y haber contraatacado. Bueno, hubo casos por el estilo y no uno, varios. Y también hay una declaración muy interesante que se puede encontrar por internet de un militar hablando y diciendo de que es evidente que estos seres están interesados en la problemática nuclear del planeta Tierra. Pues nuestra energía nuclear va aumentando, pero en potencial destructivo. Pero no tenemos la capacidad de, ante un accidente nuclear como el de Chernobyl u otros que hubo menores, de poder evitar
tecnología para anular esa radiación, más que cubrirla con cemento, con concreto, con plomo, con hormigón. Bueno, pero no podemos anularla. Eso es tecnología que en algún momento se va a lograr y podríamos tener un avance tecnológico no contaminante con el hidrógeno. Pero es un proceso de tiempo que todavía le falta a la humanidad. En caso de una confrontación nuclear generalizada, que coincido con vos, que nunca estuvimos tan cerca, ni la crisis de los misiles fue tan cercana como esta, porque puede ocurrir de un momento al otro, no va a salir publicado en los diarios, viste como dice que el perro que ladra no muerde. Bueno, vos estás caminando y algo te mordió, no te ladró primero, ¿viste? Bueno, entonces cuando llegue el instante, pienso que por temor a la destrucción inicial va a haber un ataque por parte de alguno de los países y eso desencadena algo global, general y terrible. Pero pienso también que estos mismos seres que están siguiendo la evolución de la humanidad, que han evitado el alón solar en el 2012, que han evitado impactos de un meteorito en un momento determinado, no van a dejar que nos extingamos como humanidad. Primero, no solo porque somos buenos, porque no lo somos. Somos seres destructivos. En general se ha destruido el ecosistema del planeta Tierra, la biosfera, se han destruido cientos de miles de formas de vida que se han extinguido por culpa de la depredación humana. Hay otras en riesgo de extinción. Entonces no es que somos buenos, pero la destrucción de la Tierra generaría un desequilibrio giroscópico con los demás planetas, la estrella que llamamos Sol con otras estrellas, y eso sí es lo que no se puede evitar. La locura humana no puede ser exportada, no puede ser exportada. Entonces ahí puede venir el parate que pare en esos días, porque si no nadie sería salvo. Ahora también, bueno, se habla, incluso hay ya científicos, creo que fueron de Harvard o de que hicieron la propuesta o la teoría de gente o seres viviendo en el interior del planeta, ¿no? De actividad subterránea. Por otro lado, también las investigaciones de Jaime Maussan con, bueno, en realidad Thierry Jamin, que es un arqueólogo francés, encontraron en Palpa, Nazca, seres tridáctilos que, bueno, aparentemente no humanos, respaldados por estudios científicos, por ADN, etcétera, etcétera, más allá de las contradicciones o los detractores que pueda haber. También afectaría, en caso de haber algún conflicto, afectaría a toda la cadena, ¿no? Toda la gente que está, si hubiera ciudades subterráneas, que bueno, a mi juicio las hay, pero afectaría a todo ese ecosistema. Sí, evidentemente que algo catastrófico a nivel global afecta a todo. Las ciudades subterráneas existen, están en distintas partes de nuestro planeta y es hasta lógico que civilizaciones que vienen de pronto de muchos años luz de distancia, algunas tienen tecnología para llegar, no sé, estamos hablando y ya podrían haber ido y vuelto, porque tienen esa tecnología, pero hay otros que no, que requieren un determinado tiempo, no son siglos, pero sí un determinado tiempo. Entonces, estas civilizaciones han construido desde tiempos inmemoriales en lugares subterráneos que ya existían de pronto, de alguna manera los reacondicionaron y ahí se los ve ingresar, entrar o salir. Acá está lo que se llama la ciudad subterránea de Erx, que es clásica en Capilla del Monte, y siempre me acuerdo que al principio al llegar acá ya veía de pronto la nave luminosa que veníamos cruzando el valle y meterse entre medio de la vegetación como si fuera aire. Hay casos de personas buscando guano, contadas por ellos mismos hace, no sé, 30 años, que de pronto juntando guano de noche, seco para los hornos, las cocinas a leña, ¿no? Que se ponía la leña o el guano,
sienten primero que hay como un pequeño temblor, pero suave, ¿eh? No digo un temblor, algo como que se vibra un poco, se ilumina y ¡shum!, sale la nave hacia arriba. O sea, tienen la tecnología para producir una abertura de la materia, sale la nave y la materia vuelve a cerrarse. Bueno, esto es un clásico en distintos lugares. Yo he investigado lugares como Guatavita, como Ipacaraí, como acá Talampaya, en donde también, o en Mendoza, en las zonas de Isidre, que hay ciudades subterráneas ya habladas por los antiguos, desde queda registrada los antropólogos han registrado los antiguos hablando de esos seres dioses que los llamaban también, que vivían debajo de la tierra, o en el desierto de Utah, o en Arizona, tantas civilizaciones en Brasil, Acacorros, que existen estos reductos subterráneos. Bueno, hay un montón de lugares, bueno, como en Turquía, todo que están documentadas, ciudades que son Claro, físicas, ¿no? en Anatolia, por ejemplo. Ahora se corta un poco, no sé. Con, funcionan, digo, con sistemas de iluminación y sistemas de drenaje del aire en Anatolia, con una perfección Claro. increíble, subterránea, de personas. Ahora, la vez pasada yo estuve un par de veces en Cachi, en Salta, Ujú. y estuve con un señor que le hice un par de notas acá también en mi canal, Antonio Zuleta, ¿no? Que es un señor Ujú. que vive en Cachi y que, bueno, él dice, bueno, dice, no, tiene fotos y todo de contactos y también dice que tiene como una intuición que le dice cuándo van a aparecer y, Ujú. y todo. Y ahí mismo, a mí cuando me tocó ir a Cachi, alquilamos así por internet un lugar que estaba a 2 cuadras donde está esta pista que hicieron o Sí, el omniódromo. este omniódromo, ¿no? Bueno, estuvimos ahí con siempre la curiosidad, vamos a ver un ovni, que esto, que lo otro, lo cuento siempre porque me impresionó. Estuve sentado ahí el día ese, hacía 45 grados de calor, estuve sentado en el medio de la estrella esa. Bueno, nos fuimos ahí a la casa a la noche y nos pusimos a mirar el cielo, para acá, para allá, para el otro lado, nos vimos una luz, ¿viste? Y las estrellas nada más estaban ahí, muy linda noche. Y resulta que nos vamos a dormir y a la noche me despierto para ir al baño y estaba en una cama grande con mi esposa y en el medio de la cama había una luz de, qué sé yo, 20, 30 centímetros que estaba como estampada, ¿no? Mi reacción fue pasarle la mano por alrededor, para acá, para allá, ver si le hacía sombra, ¿no? ¿De dónde viene la luz? Porque era un lugar oscuro. Ujú. Y no había sombra, ¿no? Entonces, mi reacción, me fui al baño, vine, la miré de vuelta, hice la misma operación, levanté la frazada y me acosté de vuelta. No metí la mano, ahora lo pienso, digo, yo lo tenía que haber tocado, tenía que haber Ujú. puesto la mano arriba, algo de eso, no lo hice. Al otro día, mi esposa, que estaba durmiendo en ese momento, me dice, ¿no viste la luz que andaba por acá anoche? Que había una luz. Me lo corroboró. Pero una cosa era una luz blanca, como si fuera la luz de una linterna de LED, Ujú. este, pero estaba como en la colcha, ¿no? Era En el como un lugar. reflejo, pero no era un reflejo porque no tenía, o sea, la fuente debería estar en la sábana o Claro. en la colcha. Muy raro, ¿no? También no era grande. Ujú. Y eso estaba en la cama que ustedes dormían. En la cama, en el medio Claro, entre mi señora y yo. Yo me doy cuenta cuando me levanté, que veo la luz. claro, ver la luz. Bueno, ahí tiene la experiencia de tu mujer, que dice que vio la luz moverse
por la habitación, o sea, lo que estaban siendo irradiados los dos cuando dormían. Los motivos, bueno, pueden ser varios. Como vos difundís esto, te interesa el tema y cada tanto tocas en la radio estos temas, a estos seres les interesa esas personas, porque no son todos así. Hay radios que tocan el tema cada vez que la NASA publica algo o la Comisión de Investigación OVNI publica algo, si no, no lo toca el tema. Mi programa de radio es exclusivo de este tema. Nosotros no hablamos de política, de fútbol, de economía, de nada, solo esta temática. OVNI. Entonces, nada más. Contacto, mensaje extraterrestre se llama. Da Entonces, el dial y la web, si podés. sí, el programa se llama Encuentro Cósmico y sale al aire por la AM830. Es una radio de mucho alcance, Radio del Pueblo, en el centro de Buenos Aires, y por internet tienen que entrar a mi canal que se llama Encuentro Cósmico, mi página web www.dantefrank.com, y ahí ven Encuentro Cósmico, que es el programa. Ahí está. Así porque alguien que está escuchando quiere En profundizar. España, claro, en todas partes, ¿viste? Ahora, ese es un tema tan, a mí me apasiona, ¿no? Yo no hablo exclusivamente de OVNI, tengo un programa que es, bueno, integral de todo, ¿no? De actualidad y de todo eso, pero le estoy dedicando mucho tiempo porque siempre me interesó, ¿no? Yo me acuerdo ya cuando a veces hablamos con Adriana Ferreira, por Fabio Serpa, que fue un pionero en todo esto, ¿no? Y constante, realmente hay que admirar lo que ha hecho este hombre porque, bueno, en ese momento era más espina que rosa, ¿no? Sí, ese principio cuando él hablaba, más de uno se le reía, Sí, sí. ¿entendés? Pero bueno, después tuvo sus homenajes, gracias a Dios los tuvo. Yo participé en uno de esos organizado por Infinito en México, que me invitó a mí y a él, y ahí los ufólogos mexicanos le hicieron, entre ellos, bueno, toda la ufología más importante de México le hizo un homenaje hermoso, le entregó un pergamino, me dieron a mí para que se lo entregue, no sé, fue muy emocionante, la verdad, y salió publicado en Año Cero. Todo esto es una revista española, porque había también un corresponsal de España allí. En México también muchísima actividad OVNI. Yo la actividad OVNI de Estados Unidos no le doy bola, porque digo, tiene tantas cosas ahí que están experimentando, esto y lo otro, digo, separar ahí la paja del trigo debe ser muy difícil. Pero México también tiene una cantidad impresionante documentado de ovnis y sobre todo de la prehistoria, ¿no? Porque han aparecido unas tablas de jade con unos dibujos de los que serían los grises y un montón de cosas que es sorprendente, ¿no? También. Sí, bueno, los mayas galácticos es un clásico en donde las figuras y las formas antropomórficas de los seres y de las naves, porque hay una serie yo he dado conferencias solo de ese tema, es maravilloso. Hace poquito di una charla, porque todos los sábados las doy por internet, las conferencias, pero hace poco di una sobre los portales. Entonces pero esta vez toqué los portales galácticos. Entonces toqué las metodologías por las cuales pueden trasladarse en el espacio, y en una de estas inscripciones mayas se ve el Sol como un rayo saliendo del Sol, el platillo, los seres, ¿entendés? O sea que de alguna manera le estaban dando ese conocimiento a los mayas, por más que por ahí, si bien los mayas eran grandes astrónomos, pues tenían un conocimiento del cosmos impresionante, no tenían tecnología, pero como lo sabían, bueno, seguramente estos instructores celestes de alguna manera le daban ese conocimiento. Y hay cantidad de inscripciones, grabados, las mismas construcciones de la pirámide del Sol, de la Luna, todo lo que ese simbolismo te está hablando, una conexión cósmica sin duda. Ahora, a mí
o te lo hago a forma de pregunta. ¿A vos no te parece que en la prehistoria había una, o la pregunta sería, los que estaban en la prehistoria, los que tenían tecnología, ¿eran solamente los extraterrestres? Porque vos ves Sumeria, ves la India, ves acá los mismos mayas, hay una conexión y hay cierta tecnología, no sé hasta dónde, porque uno no tuvo acceso a eventos como han tenido ciertos arqueólogos y lo han ocultado, ¿no? Porque uno tiene referencia de evidencias que hubo de tecnología y que se ocultó, ¿no? Incluso cuando encontraron acá las momias, aparentemente, bueno, un arqueólogo que es Soriano Ríos, en una nota que le hice me contaba que, bueno, junto con los cuerpos se encontraron unas placas que vos las estrujabas y después volvían a unas placas metálicas que las aplastabas y volvían a su tamaño, ¿no? Y algunas cosas como tablillas y cosas escritas también que después, viste, que los venden eso y terminan por ahí en Japón o terminan en Estados Unidos, en algún lado de eso. Entonces vos decís, a veces da la sensación de que hubo una civilización tecnológica anterior a la nuestra. Bueno, cuando uno estudia un poco en profundidad el tiempo, encuentra que a mayor profundidad en el tiempo encontrás civilizaciones que construían cosas que vos decís cómo hicieron para construir esto. Entonces, decir que fue todo con ayuda extraterrestre es un grave error. Existían, por ejemplo, en la antigua India, lo que se llamaban las vimanas. Las vimanas tenían capacidades de trasladarse por la fuerza del mercurio del sonido. También estaban los llamados maruts y los carros puspaka. ¿Cómo Tanto del los, mercurio del sonido? claro, por ejemplo, en la descripción del Ramayana, que describe no solo las vimanas que están en la cúpula de los templos, la forma de la vimana era algo como si fuera el domo superior de un platillo. Y según esos antiguos escritos, en el mercurio encontraban la fuerza y en el sonido para poder moverse. Esas son las transcripciones en el Ramayana. Porque dicen también que en pirámides se encontraron ríos de mercurio, Río ¿cierto? de mercurio, exactamente. Algo puede tener el mercurio que todavía nuestra tecnología no ha descubierto. Pero bueno, esos son los antiguos escritos que hablaban de estos objetos que podían volar. Pero había algunos que tenían el tamaño de un palacio y eso se los llamaba carros Pushpaka. Y esos carros, según los Ramayana, podían trasladarse a las estrellas. Entonces estamos hablando de tecnología que había en la humanidad de la Tierra y que hoy está siendo desconocida. También cuando acá Hernán Cortés, en sus conquistas en América, hay un libro, que, o sea, es un anecdótico de bitácora que él escribe, y en una de las aldeas que él va conquistando malamente, descubren un objeto que según los sacerdotes de esa aldea, tenía la capacidad de volar. Cuando él no le creía, entonces permite que se suban a este objeto y comienzan a golpearlo de costado y empieza a emitir un zumbido y se levanta en el aire. Cuando Hernán Cortés ve esto, manda a matar a los sacerdotes, quemar la aldea y fundir ese objeto para extraer los elementos que estaba constituido, que según él era de oro y otras cosas. Entonces, eso está en el registro histórico de Hernán Cortés. Ese Mira, objeto lo llamaban huilluche, que en la traducción significa ser encendido. Después hay descripciones distintas en los libros sagrados, como la caja de plomo, que al abrirse hay una mujer y esa caja de plomo vuela, objetos que se los llamaba carros de fuego, torbellinos, está el marut también, o
hay términos en todas partes que describen a estos objetos voladores y que, bueno, hablan de que algo había en el pasado que la antropología todavía no descubre o quiere callar. Dante, ¿tuviste alguna vez un encuentro cara a cara con alguno de estos seres? Sí, lo tuve en 1980, el 28 de enero. Ahí yo no estaba dedicado a estos temas todavía, si bien había visto naves, pero yo me dedicaba de pleno a la construcción. Estaba de hecho haciendo un presupuesto sentado en mi casa y en Paternal, al costado de la cama, mi mesita de luz, y tenía ahí, sacaba los cálculos de lo que necesitaba comprar y todo eso para armar un presupuesto. Y de pronto siento algo que cambia, que era la luz del velador, que era un velador de una luz chiquita, porque dormía mi señora, que se lleva a los chicos a la escuela bien temprano. Y comienza todo a cambiar alrededor mío. Te lo hago breve, no sé qué tiempo hay, pero te lo voy a sintetizar. Y me levantan por un haz de luz, traspaso el techo, que es de hormigón, de esas construcciones que no son modernas, o sea, 30 centímetros de hormigón, que terrible, y voy por ese tubo de luz. Cuando me van levantando, tengo un poco de inclinación así de la cabeza, ingreso en un área, en un salón, donde había 2 mujeres y un hombre. Esa mujer, en cuanto yo ingreso ahí, me habla que no tenga miedo, que no me va a hacer daño. Me lo, yo había escuchado ya antes de chico, antes y que después volví a escuchar posteriormente. Ahí me hacen un estudio, me piden Repetí la última parte porque se congeló. que era una voz que había ya escuchado de muy chico y que volví a escuchar. Pero sí digo voz, pero no es por los oídos. Sí, Es sí, como telepático. cuando vos tenés la intuición, no intuición. Vos percibís a tu mujer que te dice apurate a venir porque ya la comida está lista. ¿Y cómo identificar que es la mujer y no otra? Porque vos identificás telepáticamente la persona, que hay una conexión telepática. De alguna manera se distingue y sabés quién es. Cuando una mamá está trabajando en su trabajo y siente algo, tiene varios hijos, pero percibe que uno de ellos es como que le pasó algo. ¿Y por qué percibió y sabe quién? Si bien no hay una palabra entre medio, un sonido, porque esa energía puede ser percibida y entendida. Entonces, así varias veces que no tenga miedo, después que me recuesto, pasan como un rectángulo que era como si fuera una planchuela o como descriptivamente es como una carpeta porque tenía espesor y color marrón, y la va pasando el ser por mi cuerpo sin tocarme durante un rato. La pasa por arriba, por abajo, hasta los pies. Esa carpeta tenía el tamaño de mi cuerpo, o sea, era como que me escaneaba todo el cuerpo. En un momento determinado, esto es previo a la camilla, acerca la mujer, en este caso con su mano derecha, con cristal o como tenía forma facetada, a mi entrecejo, a una distancia de 10 centímetros, y algo mide acá y gira la cabeza y yo siento en mi cabeza que dice ya está preparado. Después viene lo de la camilla. Después de eso me trasladan de vuelta abajo, estoy un rato sin poder moverme, como 20 minutos, porque sentía todo el cuerpo como cuando se te duermen las piernas, de estar mal sentado y que esto que el otro, bueno, así Eso durante ya en tu fácil. casa. Sí, 10, 15, 20 minutos estuve así, que no me podía mover. El reloj se paró, que es otro clásico que ocurre, dejó de andar. Y cuando yo bajo, veo a mi perro. Mi perro estaba en la terraza durmiendo y el rayo de luz traspasa. Cuando veo mi terraza, yo no veo el agujero, pero traspaso por ahí. Después ya con el tiempo, en otros contactos, esto fue en 1980, los contactos han seguido hasta este momento, decisión de cómo lo hacen,
qué tecnología utilizan. Ellos lo que generan es una disgregación de la materia a través de una especie de anillo que toca. Donde toca ese anillo, la materia va hacia los costados. Cuando el anillo deja de funcionar, la materia vuelve a su constitución original. Y bueno, esa fue una de las experiencias que puedo contar. La verdad que interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Y bueno, ¿te manifestaron en algún momento, algo decías vos, las intenciones de esta gente? Las intenciones me la transmiten a través de un haz de luz en junio de 1985, junto a un grupo de 5 personas. Yo soy convocado a un punto de contacto acá en Los Terrones. Cuando estamos esperando el contacto, estábamos todos en el auto, porque hacía frío, en una época así como esta. Estaba uno de los dueños primeros de Los Terrones, era el hijo del Verón padre, ya murió Aldo, y éramos 4 personas más nosotros, en total 5. De pronto del Cerro Pajarillo, cuando estamos en Los Terrones, vemos que aparece como una forma que parecía como una campana, porque era más alargada arriba, no era el clásico platillo, de un color opaco, y se distinguía perfectamente en una noche espléndida la montaña y el cielo. De ahí sale un haz de luz, te lo hago breve también porque pasan más cosas, y de ese haz de luz sale una esfera. La esfera cruza el valle y llega hacia donde yo estaba parado, porque me quedé parado al lado del auto. Cuando la esfera viene a 20 metros, todos empezaron a los gritos. Que no venga, ¡ay, qué es eso! Un desastre. La esfera vuelve hacia atrás, hacia la campana. Es una, vamos a llamar la nave. Ahí me transmiten que me aleje. Me alejo 40, 50 metros del lugar. La esfera vuelve, cruza el valle y se queda flotando a 20 metros míos. Cuando se queda flotando allí, larga un haz de... No un láser, viste, de lo que hoy hay. Siento en mi cabeza que estaba en contacto, que estos seres venían, que ellos venían a ayudar a la humanidad, que no nos venían a hacer ningún tipo de daño, que no nos venían a invadir, dominar, etcétera, que habían estado siguiendo nuestra evolución a través de los siglos y que recién ahora la humanidad podía entender eso, que estaba en contacto y que iba a ir recibiendo más información. Y así fue hasta el día de hoy. Después, ¿qué pasó? Cuando vuelvo, el haz de luz cesa, la esfera se va de vuelta y yo me voy hasta al auto. La gente dice que yo desaparezco en un momento determinado. Yo no siento nada más que lo que te estoy diciendo y ninguna otra cosa. Ellos dicen que en un momento dejan de verme. Va. La cosa es que eso me lleva a mí a investigar. Me iba a las bibliotecas públicas, empecé a buscar escritos, archivos sobre si había algo que podría haberse llamado plato volador en el pasado, no, pero descripciones que podrían ser eso. Bueno, y eso me llevó a investigar que sí, que habían estado a través de toda la historia humana siguiendo nuestra evolución. Eso es algo innegable. Y cuando se estudia la ufología o la omnilogía, estudiar solo el fenómeno ovni del siglo XX o XXI sería como un elefante, un ciego que nunca lo vio, tocar la cola y decirle describime el elefante. Nunca lo vio, es ciego y no sabe que existe el elefante, no lo va a describir tocando la cola. Tocando la cola sería solo el siglo XXI del fenómeno ovni. Yo había leído y lo último, ya se me está terminando la hora del programa, había leído en el calendario maya, creo que era todo como una historia de la geocósmica sería, ¿no? De las relaciones que había, las civilizaciones, la Federación Galáctica, para qué habían venido, y está ahí, no me acuerdo del señor que hizo Leónidas este Lueces. Argüelles.
Y bueno, ahí tiene toda una descripción, entre comillas, de ciencia ficción, ¿no? O ciencia o conocimiento antiguo, que, bueno, te deja asombrado, que coincide en algunos puntos con otras historias de distintas civilizaciones de nuestra prehistoria, ¿no? Distintas culturas, ¿no? Que coinciden en un montón de cosas. ¿Cómo coinciden nombres y palabras de un continente al otro que se suponía que no tenían contacto, ¿no? Y vos decías Cacor, ¿no? Acacor, Ancor, hay lugares muy, muy similares en distintos puntos del planeta. Entonces, la estructura piramidal que está desparramada por todo el mundo en lo que no conocemos y lo que no conocemos, ¿no? Así es. Decís, acá hubo una civilización global que estaba hiperconectada y que dejó el testimonio ese. Después qué pasó no lo sé. Sí, tal cual lo que vos decís. Argüelles ha dejado un hito en la historia y el estudio de los mayas y el calendario maya y todo lo referente a ello y lo que él llamó mayas galácticos. Por eso Argüelles me invitó a la Cumbre Mundial de la Paz y el Tiempo en San José de Costa Rica. Yo estuve en la Comisión de Espiritualidad y después me invitó a Japón también a ir a otro congreso que él organizó y a otro en Cartago. Así que tuve la oportunidad de conocerlo, una excelentísima persona, él y la esposa, que ya lamentablemente ella falleció. Mira, encantado de haber charlado de todo esto. Me queda 15 kilómetros, así que te voy a Sí, invitar bueno, en otro momento que vos dispongas de tiempo para dale. seguir charlando, porque, bueno, es inagotable el tema, ¿no? Es Sí. inagotable. Y Y, bueno, el que se quiera, si querés, doy mi Instagram, puede ser, sí, sí, es, sí, da todo. es Dante Franch, dante.franch en mi Instagram. Mi mail, dantefranch@yahoo.com. Lo digo porque hay gente que escucha y por ahí quiere contar una experiencia, lo puede hacer. Si es una experiencia interesante, lo puedo sacar en mi programa de radio, que va los jueves 20:30, se llama Encuentro Cósmico, y es 1 hora y media por una radio abierta y por internet al mundo. Así que yo te agradezco a vos infinitamente esta oportunidad de la gente de la costa. He estado en Claromecó dando conferencias en Tres Arroyos. La verdad que la gente de la costa es extraordinaria. Mucha experiencia, muchas personas que viven en la zona viendo naves descendiendo las playas de noche, de día, en el mar. Así que la verdad que me encantó, te agradezco mucho, te doy a vos y a toda tu. Gracias por estar y no, estamos en contacto. Impresionante la charla que tuvimos con el amigo Dante Franch, eh, con un montón de revelaciones, con un montón de preguntas y con todas estas investigaciones y develando estos misterios que no dejan de sorprendernos a pesar de que estamos en la era tecnológica y en pleno siglo XXI. Misterios que están desde el principio de los tiempos en la humanidad. No olviden de suscribirse a mi canal y gracias por estar.